con muy probablemente la presentación de Keylor Navas en el arco de los Pumas y todavía movimientos de fútbol estufa, particularmente de América y de Cruz Azul. Lo estaremos platicando en la mesa con Dionisio, con Héctor Huerta, con John Sutcliffe. Soy Miguel Ángel Briceño. Gracias por acompañarnos. John, qué gusto acompañarte. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Me recuerda abril de 1989 cuando fui en la universidad. Éramos como 100 camiones yendo a Querétaro. Se presentaba Rod Stewart. Bueno, pues un par de conciertos. Hoy es un tipo de mucha convocatoria, ¿no? Otro tipo. Y hoy me imagino muchos camiones contentos, celebrando, bajándose recontentos en el Corregidora, que al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado porque ese estadio tiene su historia. Sí, ¿no? sí, de Pero acuerdo. sí me imagino que hay muchos camiones que hoy van del DF a Querétaro a festejar. De hecho, es otro jugador más que es un imán de taquilla, ¿no? Así como Ramos, así como James, Keylor Navas, de la misma manera, Héctor. Correa, ¿Cómo estás? Correa, por supuesto. Jugadores que le vienen muy bien a la liga, buenas tardes a todos, le vienen muy bien a la liga porque son jugadores que tienen una historia vista por miles de aficionados y que cuando se incorporan al fútbol mexicano, es lógico que tú quieres ir a ver a aquel que viste en la tele con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, quieres verlo. Y Keylor para mí es la mejor contratación de la liga ahorita. La mejor. Para mí sí, por encima de Correa y de... Tiene más nombre. Los demás. Bueno, al final haremos una dinámica para saber cuál es el mejor. Como fichaje. Cuando a Hugo, yo me acuerdo que fui a ver a Hugo en el América, si no mal recuerdo, contra Leones Negros en el Azteca. También fue una locura cuando Hugo se presentó por primera vez llegando de Europa, ¿no? Cuando llegó Butragueño al Celaya. Lo de Butragueño fue una fiebre total. Zamorano, pues es de ese tamaño, es de ese tamaño. Dionisio Estrada, ¿cómo estás, mi Diony? Muy bien, mi Mike, gusto saludarte a ti. Muy calladito. Sí, no. Tengan cuidado, ¿no? Porque si Diony viene así, calladito. Me preocupa estar de acuerdo con el señor Huerta, ¿no? En el tema de quién es el fichaje bomba de la liga. Coincido también en el tema de Keylor Navas. No estamos equivocados. No, pero la otra es entendiendo también que a diferencia de los jugadores de campo, cuando ya vienen con 37, 38 años, dudas más que realmente en su rendimiento, que lo que pasa con un portero que sabemos que su longevidad en esa posición no les ayuda y no hay problema. Uno piensa que Keylor Navas, todavía la edad que tiene, le puede dar unas 2 muy buenas temporadas a Pumas en caso de que se quede. Hemos visto guardametas, inclusive el caso de Gigi Buffon, por ejemplo, hasta los 40 muy bien. Ya después sí empieza, me parece, Copa el declive. Oro fue el ejemplo. Al momento tiene 38 años. Copa Oro con 38 años, la verdad es que estuvo muy bien. Excelente nivel. Vamos con el viaje por los campamentos con nuestros compañeros. Fútbol estufa, hay fútbol estufa, particularmente con América. León Lecanda, la afición de las Águilas, está sedienta de saber qué pasa con un posible fichaje. ¿Qué es lo que tienes para más adelante, León? ¿Cómo estás? Miguel, fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Antes de eso, vamos a escuchar también la conferencia de Israel Reyes, dijo cosas interesantes. Pero a ver, sobre ese tema, América tiene que esperar una cosa, ¿sí? Una decisión, y no depende de nadie aquí dentro en el nido. Vamos a hablar de eso y más enseguida en Fútbol Picante. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que América pueda ir por ese último refuerzo que necesita? Una decisión en el entorno de América. Muy bien, más adelante regresaremos con León. Adri Maldonado ya está en Querétaro para el partido, uno de los 3 partidos que arrancan hoy la jornada 3 entre Gallos Blancos y los Pumas de Keylor Navas. Adri, adelante, ¿cómo estás? Fuerte abrazo para ti, para todos en la mesa de Fútbol Picante. Keylor Navas está en Querétaro, está en el hotel de concentración, pero hablaremos de las posibilidades que tiene de debutar esta noche con Universidad Nacional y qué jugador ya aparece sin registro ante la Liga MX, liberando por supuesto la plaza de jugador no formado en México con Pumas. Perfecto, regresaremos también con Adri, vamos con César Caballero, que ya decía, es experto, tiene que ser, para cubrir Cruz Azul, experto en leyes, experto en reglamentos, experto en movimientos y en novelas también, en novelas, la novela de contabilidad. Jovic. Ah, por supuesto. La novela de Jovic, ¿en qué va, César? Por favor, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Mikey? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Sí, hablaremos de la última hora de la novela de Luka Jovic, que parece de esas de la televisión mexicana de los 80s, largas y largas y largas. Bueno, a ver si este fin de semana ya por fin se puede destrabar. Y también hablaremos de la salud de Nacho Rivero. ¿Estará o no el capitán para enfrentar a León el día de mañana por la noche? En unos minutos más lo vamos a hablar acá.
Perfecto, buen punto. La ausencia de Nacho Rivera en el partido contra Atlas pasó mucho por los errores de Kevin Mier, pero Nacho Rivera es un imprescindible ya con el equipo de la máquina cementera. Óscar Gallardo con nosotros también para hablar de Ángel Correa, y después de su presentación en la cancha viene la formal, digamos, ante medios de comunicación. Óscar, saludos, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, Mike, para ti y para la mesa. Bueno, pues Mauricio Culebro fue el encargado de presentar al campeón del mundo en Qatar 2022, Ángel Correa. Tendremos más adelante las declaraciones. Culebro menciona que la chequera no está abierta, pero Tigres busca todavía refuerzos. Además, los felinos ya viajaron al Estado de México para el duelo ante el campeón Toluca. 2 bajas, pero 2 regresos. Bruneta y Joaquín ya están listos después del All-Star Game. Queda con Jesús Bernal, lo que nos presenta desde Guadalajara. Gracias, saludos para todos en la mesa de fútbol picante. El Guadalajara trabajará el día de hoy hasta la tarde y ahí podremos confirmar la convocatoria de jugadores para el partido de mañana contra el equipo de San Luis. Desde ayer modificaron el plan, jueves y viernes 4 de la tarde el entrenamiento con el equipo de las Chivas. Lo que sí es que el técnico Gabriel Milito quedó en términos generales contento con el equipo que enfrentó a la escuadra de León, por lo que no se esperan tantas modificaciones para el día de mañana. Alguien que pudiera ser incluido es Efraín Álvarez, de quien gustó bastante su participación y que pudiera estar contemplado para este partido. A partir de ahí, un probable 11 para el duelo sería con el Tala Rangel en portería, a Alan Mozo, Daniel Aguirre, Luis Romo, el caso también de José Castillo y Brian González en defensa, los 2 contenciones, Gobea con Gutiérrez, 2 medias puntas, Álvarez con Alvarado, y en el ataque Alan Pulido. Insisto, falta la sesión del día de hoy, pero por ahí podría ir el 11 de Chivas para el próximo compromiso. ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí está lo de Javier Hernández, que ha ocupado todo el tiempo la atención de los medios de comunicación. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado. Nunca fue mi intención limitar, herir o dividir. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con mejor claridad, especialmente en temas tan delicados. El cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para hacer una mejor versión de mí. Hay quienes dicen, nunca dijo, me disculpo, pero yo entiendo que en estas palabras hay pesar y hay autocrítica y hay capacidad de tratar de hacerlo mejor de aquí en adelante. Ojalá que sea algo profundo, algo sincero y no solamente como consecuencia de las sanciones, ¿no? De las reprimendas que en todos sentidos están llegando de parte de la Federación, de parte de la marca patrocinadora de ropa deportiva y de las Chivas. Bienvenidos con Dionisio Estrada, Jared Borghetti, con Paco Gabriel y Mario Carrillo. Empezamos Fútbol Picante. Este extraordinario personaje, atleta y futbolista, no tendría por qué estar pasando por estos momentos tan especiales, pero él ha decidido, Dionisio, tomar estas decisiones de vida que hoy lo tiene en una circunstancia muy especial, porque de goleador histórico de la selección se ha convertido en uno de los personajes más cuestionados, y no solamente hablando de temas deportivos. ¿Qué piensas de lo de Javier? Con el saludo para todos, ¿no? Además, Manchester United, Real Madrid, Leverkusen, Sevilla, ¿no? West Ham también, ¿no? Y después el Galaxy de Los Ángeles. A ver, como deportista, por supuesto, admirable lo que hizo, y después él solito, ¿no? Empezó a generar ese tipo de situaciones y a dividir, porque antes era, por supuesto, arrasaba en la preferencia de la afición, en la preferencia de la gente, ¿no? Y entonces lo apoyaba, lo idolatraban, lo aplaudían, y después con este tipo de actitudes empezó a dividir y empezó a existir la contra. Chicharito ha cambiado, Chicharito no es el mismo, perdió el piso, ya no es humilde, ya no es aquel que se dejaba querer, y empezaron a tener otras palabras. Ahora, ¿qué pienso? Yo sí soy de los que pienso, de los que decías hace un momento. Sí, acepta que lo lamenta, ¿no? Pero al no estar la palabra de que ofrece una disculpa, al no estar la palabra disculpa, sí siento que lo lamento, pero lo que yo pienso es lo que seguiré pensando. Ya después, si él más adelante, cuando se retire del fútbol y sigue con la cuestión de los videos, probablemente lo veamos en el mismo tenor. Qué tema tan difícil, ¿no? De desdoblar, porque tenemos
Jared esta sensibilidad o hipersensibilidad con los deportistas y bueno, hay otros que son mucho más responsables políticos, no sé, gente que realmente ha hecho mucho mayor daño y no quiero minimizar lo de Javier, pero hoy el foco está sobre él cuando tenemos otros asuntos, ¿no? Y de otros personajes de la propia familia futbolística, ¿no? Dueños, exjugadores, directivos que tienen, desde luego, situaciones mucho más complejas y nunca hubo un extrañamiento. O sea, no lo quiero defender, pero tampoco quiero que esto se convierta como en un distractor de muchas cosas. Buenas noches a todos. Sí, y hablas en el sentido de que hay otras situaciones en el país, hay otros personajes también importantes, pero lo que menciona Chicharito en su video y lo que dice después de disculpándose o lamentándolo, bueno, él mismo se debe dar cuenta de lo que es capaz de hacer, la resonancia que puede tener, lo que él pueda decir, no lo que piense, lo que él dice. Una cosa es pensarlo y quedarte con ello y hablarlo aquí entre nosotros. Otra cosa es lo que dices, porque hoy en este momento se da cuenta, y seguramente lo sabía, que lo que él comenta hacia afuera de lo que él piensa, sí tiene una gran relevancia. Entonces, si él realmente entiende que lo que lo llevó a poner en ese lugar fue el fútbol, fue lo que hizo dentro de la cancha, no lo que habló fuera de ella, no lo que hizo fuera de ella, en cuanto a sus actitudes como persona, como hombre de familia o como alguien que quiere dar, no sé, consejos o no sé cómo le podamos llamar, ¿no? Lo importante de él y lo que lo llevó a esa posición fue lo que hizo semana tras semana dentro de la cancha. Y eso es lo que le debería realmente importar. Y de eso es lo que debería de hablar en lo que ha dejado de hacer, en lo que ha pasado con su vida futbolística y de entender que es un jugador profesional que va en retirada y que tiene que hablar más de eso, de darle a entender a los jugadores que van también para allá lo que se siente y lo que se vive y de cómo te tienes que preparar para después dejar el fútbol profesional. Creo que en eso ayudaría muchísimo a muchos que están por pasar o que están pasando ese momento. Ya la otra parte, pues no sé si él sea el más indicado como para hablar de muchas otras cosas, que creo que hay gente mucho más preparada y que a eso se ha dedicado por muchísimo tiempo, ¿no? Porque lo que él dice es como que reconoce que no se dio a entender y dice, bueno, lamento si esto que yo expreso puede dividir, no quise lastimar, etcétera, ¿no? ¿No será como un síntoma de que la frustración y la impotencia de los últimos años le hace tener que llamar la atención no en base a los goles, con base en los goles, sino ahora con estas declaraciones, que todo el mundo es libre de decir, ahora tengo esta inquietud y hablar de esto y del otro, pero se metió en temas que no conoce, ese es el problema, ¿no? Ahora, hay que respetar la libertad de expresión, hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué piensas, Paco? Buenas noches. Porque además fuiste futbolista, él es futbolista. Sí. ¿Tú opinaste alguna vez alguna cosa así que alguien te dijo, no te metes aquí? Eran otros tiempos, sin duda. De cuando yo me retiré en el 2007. Pero llegaste a opinar de política. Era visibilidad, no llegué a opinar de otras cosas, pero era otro tiempo. Era otro mundo. Otro México, otro mundo en todo sentido. En todo sentido. Nada que ver con lo que hoy se vive. Y se cometían muchos errores que no eran relevantes. Se hacían cosas que no dejaban huella porque hoy, a partir de las redes sociales, de los videos, toda la inmediatez de lo que sucede, no existía hace 15 años. Entonces, la repercusión de las palabras de una figura como el Chícharo, quizás hace 15 años no tendrían el peso que tienen hoy. Hemos hablado de este tema 3-4 días seguidos, o 2 o 3 días seguidos, y voy a seguir pensando lo mismo. A mí sí me parece que es un momento para el Chícharo difícil, ya cuando estás en lo más alto, eres el centro de atención en todo, figura destacadísima en lo más alto como futbolista de la selección nacional, pero también en el Real Madrid, en el Bayern, en el Manchester United, en todos los equipos donde jugó, en el Leverkusen. Creo que sí, el dejar eso de lado, el ya no ser protagonista, le está costando.
Esa parte del ego, me parece, es una interpretación, me parece que le está costando. Entonces, lo que ya no hago aquí en la cancha, entonces sí voy a tratar de buscar ese protagonismo en otro lado. Pero el tema de las redes, las opiniones, es un tema mucho más complicado. Y no puedes hacer dos cosas a la vez. No puedes ser influencer y manejar las redes sociales y ser futbolista. No puedes. Tienes que ser futbolista al 100, porque hoy es futbolista, y después dedicarte, en todo caso, a las redes y a todo lo que venga. A mí, donde yo sí creo que Javier no dimensiona, para terminar, es que hay gente, enfermos, estúpidos, descerebrados, que estas palabras del Chícharo pueden simplemente para esa gente el darle validez o permitirles cosas que hacen. Entonces, sí, ahí está la repercusión, ahí está el peligro. ¿A quién llegan esas palabras? ¿A quién le va a afectar lo que hoy menciona el Chícharo? Que es una opinión. Es una opinión. No la comparto en lo más mínimo, ¿no? Pero es una opinión. El tema es cómo trasciende y ese mensaje de una persona tan importante, a dónde puede llegar y lo peligroso que se puede convertir. Sí, y no dice lo que quise decir, sino simplemente dice, lamento que se haya... No se retracta. confundido. No. No, No se por retracta. eso te digo que no ofrece No, disculpas. él no se retracta. Sí, él piensa que está bien. Y son dos temas, la parte que tiene que ver con el hecho en particular y luego también, no hay manera de no decirlo, la justicia selectiva de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Porque cuando se dio el caso de Renato Ibarra, jamás hubo un pronunciamiento de la Federación diciendo rechazamos contundentemente este asunto, que pasó a los hechos. Pero porque se manifestó la presidenta de la República. Por eso. Claro. Hoy, Y por eso tiene otro... claro, hoy la Otro presidenta contexto. toma el caso, ¿no? Y lo analiza y pum, hay mucha gente que dice, ah, caray, ¿qué dijo el Chícharo, no? Entonces toma otro tamaño. Pero en ciertos casos la federación es muy comodina y es, a ti sí te voy a regañar, a ti no te voy a exhibir, a ti... Son temas diferentes, ¿no? Contigo no tengo potestad para establecerte un castigo. Contigo sí. ¿no? Ahora, ¿tú crees, Mario, que, a ver, como director técnico, si tú fueras Milito, hubieras en este momento pensado algo para tu jugador? Porque al final tú eres el entrenador, es lo menos importante, pero tienes un jugador ahí que sabes que es historia, que sabes que no ha rendido, que sabes que tiene influencia, que sabes que hay un sueldo muy importante, que te vende camisetas. ¿Qué harías con Javier? A ver, ven para acá, Javier. Dijiste, no es lo más importante, sí es el más importante del equipo. Es el más importante. Para mí, el más importante. Y aparte algo fundamental, aquí tenemos dos jugadores, otro entrenador, jugador en potencia. Gracias, muy amable, gracias. Que en su mejor momento, lo dije en la mañana, su mejor momento fue cuando físicamente, técnicamente, mentalmente, a nivel de conciencia, dice Paco, debe dedicarse el jugador al 100%, no, al 1000, señor, al 1000. Los mejores goles de Jared estaba al 1000% físicamente y mentalmente. Que estuvieron fuera En de ese lugar. momento ocurren situaciones increíbles, haces goles fantásticos. ¿Por qué? Porque hay un cable conector, un cable conductor en donde todo eso, como futbolista, te hace valer. El Chícharo hacía cada gol fantástico. ¿Por qué? Porque estaba unido plenamente, físicamente y futbolísticamente, en su dimensión, en su conciencia, al fútbol. Yo tengo un video de él, un video de él precioso de la Copa del Mundo de Sudáfrica, en donde un grupo de jugadores tenían un conjunto y tocaban y cantaban como los Beatles. Bueno, en ese tiempo no sé quién era, pero tocaban batería y la verdad que lo grabé porque es una diversión bien bonita, bien sana de una concentración mundialista. Al estar haciendo ese tipo de cosas estaban concentrados en el fútbol, en su mundial, y hacían goles fantásticos el Chícharo. Hoy no tiene esa conducción, ese cable no lo tiene, está desorbitado, está disperso en ese sentido. Por eso así le va a ir. Por eso Pero así le va. Si tú fueras Milito, ¿qué le dices? Ven para acá. Exactamente. Todo eso le platicaría y le diría, nada más el cable que une al fútbol con tu mente, con tu alma, como lo quieras llamar, está disperso. Si no regresas a ese mundo, no vas a jugar fútbol. No puedes jugar fútbol si no tienes la conexión al 1000. Por eso mi compañero Dionisio falló el penal. No tenía ese cable. ¿Cuál penal? La No, gente pero no fue sabe. uno nada más. Dos penales, ¿dónde? Dos el mismo. Yo nomás vi uno. El mismo penal. Correcto. En la Linsky. Ya. O Kingsley o Kingsley, ¿no? Bueno, Javier Hernández tiene que retirarse ya.
ya desde el mes de diciembre del año pasado. Sacudió la pregunta porque no me dice sí No, o no, no, es que a eso voy. Yo soy de los que pienso que en diciembre él debió haber tomado ya esa decisión. Ajá. ¿No? ¿Y esto puede apurar una Por medida supuesto. disciplinaria de parte de Chivas de decirle gracias a Dios? Por supuesto, claro. Chivas, si fuera determinante, tajante, le puede rescindir el contrato. O sea, este torneo... Arrancamos el video hablando primeramente sobre la alineación probable de Chivas para recibir a San Luis en el partido de la fecha 3 por el Apertura 2025, donde los rojiblancos buscarán su primera victoria de la campaña este fin de semana cuando le hagan los honores a los potosinos. Las Chivas de Guadalajara no tuvieron su mejor presentación en el torneo Apertura 2025 luego de caer de manera sorpresiva frente a León por 1-0 en un duelo por la jornada 2 que se realizó en el estadio Nou Camp. Es por ello que el entrenador Gabriel Milito tiene la imperiosa necesidad de empezar a sumar de a 3 puntos cuando reciban al Atlético de San Luis en el estadio Akron. El rebaño sagrado llega a este compromiso en medio de una turbulenta semana originada por el comportamiento desubicado de Javier Hernández en redes sociales, situación que ha empañado la preparación del equipo. Sin embargo, es una buena posibilidad de dejar atrás este penoso pasaje para intentar obtener el triunfo con la ilusión de que un buen funcionamiento sea suficiente para conseguir los 3 puntos que tanto necesitan. Ante los Esmeraldas, es una realidad que Chivas controló el partido y tuvo las mejores opciones al frente, pero la falta de contundencia les jugó en contra, aunado a un pésimo arbitraje de Adonai Escobedo que generó mucha controversia. Por eso hay buenas sensaciones para que prevalezca el rendimiento y se origine un resultado positivo en el estadio Akron en punto de las 17:07 horas del sábado 26 de julio. De acuerdo a lo que trabajó en la semana Milito, se esperan algunos cambios importantes como la incursión de Efraín Álvarez en el 11 inicial. La formación probable sería Raúl Rangel en la portería, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo y Richard Ledesma en la defensa, con Brian González como lateral izquierdo. En la media cancha estarían Efraín Álvarez, Eric Gutiérrez y Omar Gobea, mientras que al frente jugarían Alan Pulido como centrodelantero y Roberto Alvarado por la banda derecha. Las estadísticas del partido contra León muestran que Chivas tuvo 65% de posesión del balón y generó 14 ocasiones de gol, pero solo 4 fueron a puerta, lo que demuestra la falta de precisión en el último tercio. San Luis, por su parte, viene de empatar 1-1 contra Puebla en su debut, mostrando un fútbol ordenado pero sin mucha creatividad ofensiva. Su entrenador Domènec Torrent está implementando un sistema 4-3-3 que privilegia la posesión, pero que hasta ahora no ha mostrado mucha efectividad goleadora. A mi parecer, Chivas tiene todo para ganar este partido si mejora la definición, porque el funcionamiento colectivo ante León fue muy bueno y solo faltó el gol. Pero hablando de los ajustes tácticos más específicos, hay que mencionar las locuras que planearía Gabriel Milito en su alineación con Chivas versus San Luis, donde el entrenador del Guadalajara ha trabajado una serie de modificaciones que se verían reflejadas el fin de semana. Hay que recordar que durante la semana se trabajan diversos esquemas y hasta alineaciones, por lo que no es seguro que dichos movimientos se visualicen en el 11 titular del conjunto tapatío, aunque serían ajustes que ya estaría planificando el timonel argentino. El reportero de AS México, César Huerta, reveló algunos trabajos que han realizado en el Guadalajara, donde se visualiza la incursión como titular de Efraín Álvarez en lugar de Kate Cowell, quien no tuvo su mejor actuación ante León. Sin embargo, el otro ajuste podría significar que Roberto Alvarado se vaya a la banca para cederle su lugar a Richard Ledesma, una decisión que sería bastante sorprendente considerando que el Piojo es una de las figuras del equipo. Hay una pequeña posibilidad de que Roberto Alvarado pudiera no iniciar el partido. De entrada, Gabriel Milito no es un técnico de cambios locos, que de un partido a otro te va a cambiar 5 jugadores, y lo ha demostrado desde la pretemporada, que respalda la continuidad. Hay una posibilidad de que el Piojo vaya a la banca, checar el estado físico y revisar el tema de las cargas de trabajo luego de la intensa actividad que ha tenido con el Juego de Estrellas, explicó el comunicador en su canal de YouTube. La segunda alternativa que se analizaría, según dicho comunicador,
sería darle una postura más ofensiva al Guadalajara, por lo que, en caso de estar en óptimas condiciones, emplearía al Piojo como lateral derecho para tener mayor profundidad por ese sector del campo. Esta sería una jugada muy arriesgada, pero que podría dar dividendos ofensivos importantes. El tercer ajuste que se analizaría en el cuerpo técnico de Gabriel Milito sería el de mandar de arranque a Diego Campillo en lugar de Daniel Aguirre, lo que le daría más experiencia y solidez a la defensa central. Estos cambios tácticos demuestran que Milito está dispuesto a innovar para encontrar la fórmula ganadora. El argentino ha demostrado en su carrera que no le teme a las decisiones polémicas si cree que pueden beneficiar al equipo. En sus anteriores equipos en Argentina, Milito era conocido por sus variantes tácticas y su capacidad para sorprender a los rivales con cambios inesperados. Pensando bien, estos movimientos de Milito son arriesgados, pero podrían ser exactamente lo que necesita Chivas para encontrar el gol que tanto les ha costado en este inicio de torneo. Y conectando con temas que han marcado la semana de Chivas, no podemos dejar de hablar de la polémica situación de Chicharito Hernández y sus comentarios machistas que han puesto en jaque a toda la institución. Javier Hernández está en el ojo del huracán por la serie de comentarios machistas que le han provocado algunos problemas serios con la Federación Mexicana de Fútbol y uno de sus patrocinadores. Para el rebaño sagrado ha sido un completo fracaso contar en sus filas con Chicharito Hernández, quien suma apenas 3 goles oficiales con el equipo desde que volvió en enero del 2024. Se ha hablado mucho más de sus temas extracancha que de lo que ha aportado frente a la portería rival. Y esta última polémica ha sido la gota que derramó el vaso. Las declaraciones machistas de Chicharito generaron reacciones inmediatas no solo de la opinión pública, sino también de mujeres del Chivas femenil e incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien condenó públicamente sus comentarios. La Federación Mexicana de Fútbol ya anunció que sancionará a Ra Hernández, aunque aún no se conocen los detalles específicos de la medida disciplinaria. Además, uno de sus principales patrocinadores emitió un comunicado para deslindarse completamente de sus polémicas declaraciones, lo que podría significar pérdidas económicas importantes para el jugador. Por el momento, tampoco se sabe qué pasará con Chicharito Hernández al interior de Chivas, pues este sábado jugarán frente a San Luis y no hay razones para pensar que podría estar descartado, ya que ha entrenado con normalidad. Los números de Chicharito desde su regreso son desalentadores. En 28 partidos oficiales apenas ha anotado 3 goles y dado 2 asistencias, cifras muy por debajo de lo que se esperaba de un jugador de su calibre y experiencia. Su salario, que ronda los $4 millones anuales, lo convierte en una inversión muy costosa para el rendimiento que ha mostrado. Además, sus constantes lesiones han limitado su disponibilidad, perdiendo aproximadamente el 40% de los partidos por problemas físicos. Yo creo que esta polémica ha sido el pretexto perfecto para que Chivas tome una decisión que ya venía contemplando desde hace tiempo: no renovar su contrato. Precisamente por esta situación tan compleja, resulta que Chicharito Hernández le facilitó las cosas a las Chivas para decidir su futuro después de la apertura 2025, porque el artillero de los rojiblancos tiene mucho que reflexionar acerca de su futuro dentro del fútbol profesional. En este sentido, Chivas habría tomado una postura definitiva al respecto y, lejos de pensar en mantenerlo para el futuro, la dirigencia, que está a cargo de Amaury Vergara, solo espera que llegue el momento de que se termine este 2025 para no renovarle el contrato y deshacerse de sus servicios. Si antes de sus polémicas publicaciones se pudo haber meditado buscar una extensión del contrato para que fuera preparando dignamente su hipotético retiro de las canchas, ahora esa posibilidad se habría desplomado, porque en Chivas buscan quitarse de encima este tipo de problemas que no abonan supuestamente a sus principios y filosofías como club. Fue parte de lo que publicó Francisco Arredondo en el portal de Medio Tiempo. La decisión de no renovar el contrato de Chicharito también tiene que ver con aspectos deportivos. Gabriel Milito ha demostrado que prefiere apostar por jugadores jóvenes y hambrientos, como lo ha hecho con elementos de la cantera. El sistema de juego que implementa el argentino requiere de delanteros con mayor movilidad y capacidad de presión, características que Chicharito ya no posee en plenitud debido a su edad
y al desgaste natural de su carrera. Además, el club está en un proceso de renovación generacional donde busca construir un proyecto a largo plazo con jugadores jóvenes que puedan crecer juntos. Mantener a Chicharito significaría seguir dependiendo de un jugador en declive que consume una parte importante del presupuesto salarial. Su contrato, que expira al final del 2025, representa una oportunidad perfecta para cerrar este ciclo sin generar mayores conflictos legales. A mi parecer, Chicharito prácticamente se cavó su propia tumba con estos comentarios, porque le dio a Chivas la excusa perfecta para no renovarle sin quedar como los malos del cuento. Y para entender mejor el trasfondo de esta situación, Francisco Gabriel de Anda explicó su verdad detrás del comportamiento de Chicharito Hernández con la frase reveladora "cuando ya no", sugiriendo que el problema principal es de ego. El exdirector deportivo del Rebaño Sagrado fue muy claro al señalar que las ideologías de Chicharito Hernández hace 15 años no hubieran tenido el mismo impacto, ya que las redes sociales le han dado un sentido distinto a la realidad. Sin embargo, asegura que las razones del comportamiento del atacante tienen mucho que ver con que su carrera ya está en la parte final. La inmediatez de lo que sucede no pasaba hace 15 años. Voy a seguir pensando lo mismo. A mí me parece que es un momento para el Chícharo difícil. Ya cuando estás en lo más alto, eres el centro de atención en todo. Figura destacada como futbolista de la selección nacional en el Real Madrid, en el Manchester United, en todos los equipos donde jugó. Creo que sí, el dejar eso de lado, el ya no ser protagonista le está costando, explicó De Anda. Esa parte del ego, me parece, es una interpretación, le está costando. Entonces, lo que ya no hago aquí en la cancha, entonces voy a buscar ese protagonismo en otro lado. Pero el tema de las redes sociales es muy complicado y no puedes ser influencer y manejar las redes sociales y ser futbolista. No puede. Tienes que ser futbolista al 100% y después dedicarte a todo lo que venga. Fue parte de lo que comentó el dirigente campeón con Chivas de la Conca Champions en el 2018. El análisis de Paco Gabriel de Anda tiene mucho sentido cuando se observa el comportamiento reciente de Chicharito. El jugador ha estado muy activo en redes sociales